Algo que diga la montaña, algo que tenga que decir. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición del programa Cultura de Archivo. Este programa busca relevar las figuras de autores y personas que han usado los archivos del museo para realizar obras y creaciones nuevas. Personas que han encontrado inspiración en nuestros archivos para generar nuevos conocimientos. En esta oportunidad abordaremos cómo los archivos del museo han sido usados para generar obras y publicaciones y trabajos de investigación vinculados al periodismo de autor y casos de violación a los derechos humanos ocurridos en el periodo de la dictadura. Para hablar sobre archivos, experiencia investigativa y obras finales, hemos invitado a Pascal Bonnefoy y John Dinges, quienes nos contarán sobre sus experiencias. Para los auditores de Cultura de Archivo, les contamos que el programa se desarrollará de la siguiente manera. Ambos invitados nos contarán acerca del uso de los archivos, cómo se vincularon con ellos hasta llegar a la producción final de sus obras. Luego, amigos del museo y personas invitadas que están muy vinculados a la temática les harán un par de preguntas que Pascal y John nos responderán. Esperamos que esta conversación sea de mucho interés para ustedes y que sea muy entretenida. Pascal Bonnefoy Miralles es periodista de la Universidad de Santiago, titulada en Relaciones Internacionales de George Washington University. Ha sido corresponsal y colaboradora de revistas y periódicos de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Perú y Chile. Además, ha desarrollado labores de investigación y producción periodística para prensa y documentales en Chile y el extranjero. Ha sido corresponsal del Global Post y Catholic News Service, ambos medios de Estados Unidos, y ha reporteado para The Washington Post. Ha realizado investigación y producción para documentales en CBS y Discovery Channel, entre otros. Su reportaje «Cómo los archivos en microfilm de la dictadura de Pinochet se hicieron humo», publicado en The New York Times en español, ganó el Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2017, otorgado por el Museo de la Memoria y el Colegio de Periodistas. Sus publicaciones incluyen títulos como Terrorismo de Estadio, Prisioneros de Guerra en un campo de deportes, con ediciones en 2005 y 2016. Con este título, Pascal obtuvo el reconocimiento Escrituras de la Memoria, otorgado por el Consejo Nacional del Libro en el año 2006. En el año 2009 publica Internacionalistas, chilenos en la Revolución Popular Sandinista, en coautoría con Ángeles Potorno y Claudio Pérez. En el año 2018 publica Cazar al Cazador, Detectives tras criminales de lesa humanidad, y es el título sobre el cual Pascal desarrollará la conversación en el día de hoy. Esta obra da cuenta del trabajo del Departamento Quinto y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en los años 90, en los cuales investigaron casos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, entre los que se cuentan investigaciones sobre Manuel Contreras, Miguel Stay Reino, conocido como el Fanta, Eugenio Berríos, Osvaldo Romo y Paul Schaffer, entre otros. Actualmente, Pascal es docente en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en el área de periodismo de investigación y desde 2004 es periodista colaboradora del diario The New York Times. John Dinges es periodista estadounidense. Fue corresponsal especial en América Latina durante el periodo de las dictaduras militares, escribiendo para revistas como el Time, The Washington Post y ABC Radio. John ha dedicado gran parte de su vida al periodismo investigativo y es un especialista en temas de derechos humanos y terrorismo de Estado. Su vinculación con nuestro país se produce en 1972
cuando llega a Chile para realizar reportajes sobre el gobierno de Salvador Allende para diversos medios de comunicación. Luego del golpe de Estado, se transformó en uno de los pocos periodistas extranjeros que permanecieron en Chile realizando corresponsalías para el Washington Post. En 1976, junto a un grupo de periodistas chilenos, fundan la revista chilena APSI, uno de los primeros medios de comunicación de oposición a la dictadura. En 1992 fue distinguido con el premio Maria Morse Cabot, el más antiguo reconocimiento internacional en el campo del periodismo. En 2008, en colaboración con Mónica González, funda el Centro de Investigación Periodística CIPER, organización sin fines de lucro destinada a promover y ejercer el periodismo de investigación. En el año 2010, crea Archivos Chile, organización de periodismo de investigación del Centro de Investigación e Información CINFO y el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que se basa en la búsqueda sistemática de información pública utilizando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. John ha publicado las siguientes obras: Asesinato en Washington, junto a Saúl Landau, obra traducida a varios idiomas sobre el asesinato del canciller chileno Orlando Letelier en pleno corazón de Estados Unidos en 1976. También ha publicado Nuestro hombre en Panamá en 1990. En el año 2004 publica Operación Cóndor, una década de terrorismo internacional en el Cono Sur. Es justamente sobre esta obra que John centrará su conversación en el día de hoy. Este libro pone en evidencia, a través de pruebas documentales, sin lugar a dudas, los orígenes de esta operación concertada entre los gobiernos de los países del Cono Sur para perseguir y eliminar a los opositores al régimen. Su trabajo investigativo se ha vuelto clave en procesos judiciales que llevan causas de violación a los derechos humanos. Pinochet era uno de los mejores amigos de Estados Unidos. Fue un aliado de Estados Unidos que cometió el acto más importante de terrorismo internacional en Estados Unidos, hasta los Torres Gemelas en 2001. Actualmente, John es profesor emérito de la Universidad de Columbia. Está dedicado a proyectos de libros y cine, entre ellos una secuela del libro sobre Operación Cóndor que será publicado en el 2021 por Penguin Random House, titulado Los años del Cóndor, y del cual nos hablará y nos dará algún adelanto. Yo acudí al Centro de Documentación del Museo de la Memoria para varias investigaciones anteriores, pero también para preparar el libro Cazar al Cazador, que es sobre los detectives que en los años 90 investigaron crímenes de lesa humanidad. Y me ayudó muchísimo en dos ámbitos principales. Uno, porque tienen muchos libros, ¿no? Una buena biblioteca que tal vez el público no conoce, pero tiene una gran fuente como de libros y documentación de distintos ministerios y fondos, y ocupé principalmente del Ministerio de Interior y algunos que encontré casualmente de la Contraloría. Pero lo que más me sirvió, o una de las cosas que más me sirvió también fue los archivos audiovisuales, que son entrevistas que hacen a distintas personas como que han tenido un rol importante en el ámbito de derechos humanos, y en mi caso ocupé entrevistas que se hicieron a los expresidentes Elwin y Frei Montalva, porque yo justamente estaba tratando la época de transición en los 90. Entonces esas dos entrevistas fueron súper importantes porque tocaron en temas que yo estaba, y yo no tenía posibilidad de entrevistarlos a ellos, menos a Elwin, digamos. Entonces me sirvió mucho tener de su propia voz, su percepción de cómo fue el trato con los militares, las investigaciones en derechos humanos,
los problemas que enfrentaron, las limitaciones. Y por otro lado, también había entrevistas a detectives que habían participado en investigaciones. En particular, parece que el que más ocupé fue de Sandro Gaete, que es de la PDI, y también tiene un largo relato audiovisual, entrevistas organizadas por el museo, sobre las investigaciones en derechos humanos en los años 90 y en el caso de él más bien en los años 2000 también. Bueno, gracias por darme esta oportunidad de hablar de mis trabajos con Chile y con el asunto de todo el tema de derechos humanos en América Latina, que ha sido la dedicación de mi vida durante mucho tiempo. Empecé como pasé varios años en Chile durante la dictadura, 5 años. Fue una experiencia que me marcó la vida y ahí empecé a indagar, a investigar utilizando la técnica de periodismo de investigación para entender lo que había pasado primero con el asesinato de Orlando Letelier. Y ahí encontré el primer tesoro de documentos, que fueron los documentos de las evidencias de la FBI, que han sido muy importantes, y entre ellos el primer documento sobre la existencia de Operación Cóndor como conspiración para matar gente fuera de Chile, fuera de los países, incluso en Europa y Estados Unidos. Entonces, tengo que decir que el segundo tesoro fue la Vicaría de la Solidaridad y antes, por supuesto, el Comité Pro Paz. Y quiero destacar que en mis investigaciones, todo lo que he hecho es un trabajo colectivo con muchísimas personas sin el trabajo de ellos, sin la colaboración de ellos, habría sido imposible hacer los trabajos de investigación que he hecho. En la vicaría, por supuesto, estaba el trabajo de documentación. Yo creo que es único en el mundo, en el momento, los mejores documentos, la mejor documentación sobre derechos humanos que había existido. Y en Chile se hizo un esfuerzo increíble para llegar a la verdad, no para politizar la información, todas las tragedias de todas las víctimas, sino de llegar a una base de verdad, hasta el punto de que yo como corresponsal en ese momento del Washington Post, yo siempre podía confiar en los hechos que me entregaron la gente de la vicaría. Y por eso que yo siempre considero por ejemplo, el Museo de la Memoria, la continuación de ese trabajo increíble de documentación. Entonces, esos eran las primeras fuentes de información que yo tuve para hacer mis libros. El primer libro, Asesinato en Washington. Y bueno, siguiendo los años, yendo a Chile muchas veces, especialmente en los 90, empecé a trabajar en una nueva investigación sobre Operación Cóndor. Yo, basándome en ese piso sólido de documentos, yo empecé a entrevistar a lo que yo podía, a los militares que quisieron hablar conmigo, hablé con ellos, no muchos, pero algunos sí colaboraron conmigo, reconocieron la existencia de Cóndor, hablaron de la reunión de fundación de Cóndor en Santiago, de la responsabilidad de Pinochet en su creación, por ejemplo, y hice muchas entrevistas, por supuesto, con víctimas y con la gente que estaban investigando, digamos, décadas después, lo que había pasado. Eso fue el resultado que yo presento en el libro. Y ahora, años después,
más de 15 años después, estoy con nuevas informaciones que va a resultar en un nuevo libro, prácticamente nuevo. Yo lo llamo una secuela al libro de Operación Cóndor. Y en ese libro yo voy a contar no solo la existencia, que ya nadie niega su existencia, sino los detalles de su operación y del conocimiento de Estados Unidos, el seguimiento que hacía los investigadores de la FBI y todos los detalles del funcionamiento de la Operación Cóndor que no teníamos antes. Este libro lo escribí con estilo más de crónica, pero paradojalmente se basa mucho en, bueno, en muchas entrevistas, sí, pero en mucha documentación de distintas partes. Una de ellas del Centro de Documentación del Museo de la Memoria, pero tal vez una de las más grandes fuentes fue el archivo de la propia Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que me autorizaron a ver, creo que fui la primera y tal, no sé si hasta ahora la única periodista que se ha metido en esos archivos. Y bueno, otros archivos también de la Cancillería, del Ministerio del Interior, algunos de los cuales encontré en el museo, del Archivo Nacional de la Administración del Estado. Y lo importante en el fondo es cómo vas conjugando, bueno, esos archivos como ayudan a cotejar información, a chequear, a llenar vacíos, y cómo todos esos archivos como en el fondo componen un universo en derecho humano, en política, en el caso mío, en el mundo de la transición. Acudí bastante al archivo del presidente Elwin, que está en la Universidad Alberto Hurtado también. Entonces, el desafío era también transformar muchos informes policiales, que son como escuetos, son muy informes policiales, en una crónica. También junto con la entrevista, con las vivencias de los propios detectives y chequeando mucha información, con fuentes personales además que a veces, bueno, se olvidan, se confunden de fechas, porque cuando uno investiga temas de la historia, no todo el mundo recuerda bien ni nítidamente ni fechas, ni episodios, o se confunden de personas. Entonces, es un trabajo arduo de cotejar, y para mí la documentación es súper importante porque ayuda, es como una ayuda a memoria, pero además ayuda como, es el registro del momento en tiempo real de cuando se hicieron las cosas. Entonces ahí puedo ir chequeando lo que dice una fuente versus el documento que escribió, no sé, pues 20, 30 años atrás. Bueno, ese libro, El proceso creativo, fue súper interesante porque me sumergí en un mundo que desconocía por completo. O sea, derechos humanos sí conozco, pero no el rol de la policía. Pero además de eso, la transición y la policía de investigaciones y lo que pasó internamente ahí durante todo ese proceso. Así que tuvo como muchas aristas como bien interesantes. Y como digo, siempre cuando uno escribe algo, trata de como aprender de los errores pasados. Traté de hacerlo un poquito más ameno, un poco más crónica, para que no terminara siendo un informe policial, digamos, un reporte. Yo nunca me consideré escritor, sino periodista que hacía trabajos día a día, pero me di cuenta, gracias a Saúl Landau, que era colaborador de Orlando Letelier aquí en Washington, y Saúl me invitó a trabajar con él en escribir un libro. Y era la primera vez que yo había pensado que yo podía escribir un libro. Y por eso que empecé a hacer la investigación. Primero la investigación con cronologías. Yo trabajo con tres elementos básicos. Una cronología, que es la lista de los hechos con sus fechas y los hechos. La lista de personas que son o fuentes o protagonistas, y los datos biográficos o los datos que yo he podido entender de ellos. Muchas veces eso es muy difícil. La tarea, por ejemplo, de ubicar a una fuente, a veces es la tarea más dura, que cuesta mucho.
encontrar la persona, convencerlo a hablar conmigo. Eso es el trabajo más importante de investigación. Yo siempre digo que cuando yo sé de la existencia de una persona que sabe tal cosa, eso es la mitad del trabajo. Después, obviamente, la persona me tiene que contar los detalles, pero si no sé quién es la persona y qué es lo que él potencialmente me puede decir, la investigación queda en nada. Entonces, en la escritura misma, es un trabajo de organizar los elementos y escribir una narrativa, o sea, una historia. No me considero académico, aunque yo he sido profesor durante 20 años de la Universidad de Colombia, pero me considero periodista que narra historias. Y si las historias no son entretenidos en el libro, si no son fascinantes, si no son convincentes y que no agarra la atención de los lectores, no he hecho mi trabajo. Es importante, a través de todos los datos que me meto en la cabeza, saco de eso una narración, una historia que tiene principio y fin, que tiene escenas, que tiene caracteres, personajes, protagonistas, y que la acción es como, digamos, la acción de una novela. Bueno, obviamente una novela se basa en las acciones de la realidad. En mi caso, yo trabajo en la no ficción, nunca meto elementos de ficción en mi trabajo, nunca pongo nada que no sea confirmado, no hago especulaciones, no meto opiniones políticas tampoco, pero sí pongo a base del análisis de los hechos unos elementos que hacen entendible la historia. Bueno, eso es, trato de hacer algo que es una obra literaria que es no solo para los interesados o especialistas, sino para la lectura general, especialmente para la gente que se interesen por los asuntos de derechos humanos, por los valores políticos de la democracia. Lo interesante del proceso de este libro es que es absolutamente distinto a lo que yo tenía concebido inicialmente, que era un libro sobre la PDI actual, la Brigada de Derechos Humanos hoy en día, porque son detectives súper jóvenes que ni siquiera vivieron dictadura. De hecho, yo creo que nacieron algunos, no sé, pues a fines de los 90 incluso. Entonces, en el proceso de tratar de retratar cómo un joven detective se enfrenta al pasado, en el fondo como un caso frío, un cold case, me fui hacia los inicios por rigurosidad, digamos, para saber ya, entonces, cuándo se inició esta brigada, y ahí me llevé la sorpresa de descubrir el proceso de la PDI en los mismos 90, o sea, esta brigada tuvo su germen el año 91, luego de la publicación del informe Rettig. Entonces, al final me quedé solamente, no hice nada del presente, me quedé solamente en la época de la transición, y para mi gusto, que fue mi aprendizaje también, tiene otra perspectiva sobre la transición, o sea, como la frase de Patricio Aylwin de Justicia a la medida de lo posible, tomó otra dimensión para mí en el sentido de saber qué es lo que realmente estaba haciéndose en términos de justicia a nivel policial y judicial. Judicial no mucho, o sea, en términos de justicia prácticamente nada, pero sí hubo mucho avance en términos de la investigación policial de los casos, como de abarcar o establecer un organigrama, responsabilidades, o sea, un universo de evidencia que fue utilizada muchos años después de la detención de Pinochet en Londres el año 98.
Entonces, no solo esas investigaciones, sino como todo el tira la afloja con el ejército, con la Dirección de Inteligencia del Ejército, el hostigamiento que enfrentaron y al mismo tiempo el hostigamiento que enfrentó la PDI internamente y externamente por estar metiéndose en donde no les correspondía, entre comillas, ¿no? Entonces yo abarco el proceso de transición en la PDI, a nivel de gobierno lo que estaba pasando, la relación con los militares, y me enfoco en muchos casos también, en la captura de Osvaldo Roma en Brasil, la captura de Miguel Estay, el Fanta en Paraguay, la búsqueda de Eugenio de Ríos, que en realidad eso y el caso Letelier también, que estuvo a cargo de la Brigada Homicidio, no de la Brigada de Derechos Humanos. Carlos Herrera Jiménez, cómo se entregó también en Argentina, o sea, no se entregó, digamos, fue detenido. Y la búsqueda, ¿no? La búsqueda de distintos represores, de cómo fueron acumulando evidencia. Entonces, en resumen, yo creo que como el resultado final del libro es tener otra como ventana desde donde mirar la transición de los años 90. Es siempre difícil medir la importancia del libro de uno, porque el impacto no es el éxito que puedes tener tú en tu trabajo de escritor, sino en el impacto que tiene en la sociedad. Mi audiencia es siempre las personas que trabajan, que valoricen los derechos humanos y tratan de avanzar en las campañas que podemos decir, las campañas de nunca más. Que mis libros han sido un elemento de base para la gente que quieren hacer los argumentos políticos para evitar la repetición de la época de las dictaduras en América Latina y para evitar la tentación autoritaria que se da en muchos países en América Latina y que ahora se ve aquí en el propio Estados Unidos. Mi libro examina el funcionamiento de la construcción y la construcción de una institución multilateral de represión internacional contra las personas que defienden la democracia y los derechos humanos. Operación Cóndor es solo una parte de la represión que se dio en los años 70, que yo llamo los años del Cóndor. Pero fue la parte más amenazante porque más allá de las víctimas de los propios países, fue la internacionalización de la represión. Nunca antes habían tenido un plan tal para ir más allá de las fronteras y para crear alianzas con la intención de matar gente fuera de las fronteras de los propios países. Yo creo que si eso es el futuro, la democracia se extingue. O sea, una alianza internacional para extinguir la democracia con la intención de dejar campo libre a las empresas grandes para la maximización de las ganancias y de la propiedad de la gente más rica y a menoscabar la situación de la gente de clase media y antes. Todos beneficiamos de la democracia. Entonces, mi trabajo ha sido revelar la amenaza a la democracia que se puede crear entre los gobiernos autoritarios. Ahora la amenaza viene de gobiernos que trabajan se mantienen en el poder con elecciones. No son menos amenazantes a la democracia por tener elecciones. Entonces, sí, eso es mi intención. Es una intención
política con P corta, la idea de que si no sabemos la verdad de la construcción de la represión y de las posibles alianzas internacionales, vamos posiblemente a caer de nuevo en el autoritarismo y en la repetición de la democracia. La repetición de la represión. Hola, mi nombre es Paula Loncón, soy periodista, feminista y defensora de los derechos humanos y quisiera preguntarle a la periodista Pascal Bonnefoy respecto de cuál considera ella que es la importancia que tiene actualmente el periodismo de investigación en general y particularmente el realizar investigaciones relacionadas a la dictadura a casi 50 años del golpe de Estado, pero en un contexto en el que se relativizan sin pudor las violaciones a los derechos humanos y en el que pareciera que cada vez hay más lugar para el negacionismo. El periodismo de investigación hoy en día, bueno, y desde siempre en realidad ha tenido una gran importancia para mantener a la población informada, tomar decisiones, etcétera, lo típico que hace el periodismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos post-estallido y todo lo que viene, también ha jugado un rol vital en varios aspectos. Uno, indagar y difícilmente en pandemia, desde las casas, con poca posibilidad de salir, lo que está sucediendo durante la pandemia, cuál es el manejo del gobierno durante la pandemia, pero también muchas cosas que están pasando más o menos coladas debido a la pandemia. O sea, se han aprobado proyectos ambientales, por ejemplo, se han tomado decisiones y se han hecho cosas en medio de la pandemia con el paraguas protector de que toda la atención pública y la agenda mediática está en otra parte. Y por otro lado, y vinculándolo con la segunda parte de la pregunta, respecto del sentido de escarbar en el pasado, de relevar el pasado, bueno, eso tiene varias aristas. Una es porque es nuestra historia. Entonces, yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho usar la palabra memoria, me gusta más como hechos históricos, porque si usamos esto, por ejemplo, un ejercicio en memoria, o investigar, o escribir, o hablar de hechos del pasado que se describen como memoria, lo relativiza, lo hace muy subjetivo, porque la memoria es subjetiva, es como uno recuerda algo. Yo prefiero más bien hablar de hechos históricos, justamente porque hay una corriente negacionista. Entonces es importante como relevar el pasado, porque no todo está dicho, ni expuesto, ni mucho menos resuelto. Eso por un lado, o sea, la importancia de reconstruir y de dejar como un registro histórico en el fondo. Porque uno escribe también básicamente para dejar un registro, y por eso es importante también las escrituras hoy en día, de lo que está pasando hoy en día. Y también porque se ve que hay muchas cosas que se están repitiendo hoy en día, o sea, hay jóvenes que han sufrido algo similar a lo que sufrieron sus padres o abuelos hace décadas atrás. Y para ellos ha sido como chocante, ¿no? Ahora la actitud ha sido distinta, la actitud frente a la autoridad militar, policial, gubernamental es muy distinta hoy día que en dictadura. En dictadura era más terrorífico, digamos. Ahora como que hay más valentía para enfrentarlo, y se ha socavado mucho la legitimidad de esas autoridades como frente a los jóvenes. Y tal vez porque no vivieron esa experiencia pasada, que sí paralizó a muchos adultos mayores, digamos, en esta vuelta. Entonces también es como aprender del pasado para poder visualizar el presente, que no es igual, el contexto no es el mismo, obviamente, pero sí es importante porque la historia a veces es cíclica y se vuelve a repetir. Entonces es bueno dejar ese registro histórico del pasado y también ver cómo se va vinculando con lo que sucede en el presente. Buenas tardes, Pascal, John. Mi nombre es Rodolfo Ibarra, soy asistente de documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En su vasta experiencia como investigadores, la pregunta se refiere al acceso a la información. Considerando que el museo pone a libre disposición de sus usuarios, investigadores, estudiantes y público en general, ¿cómo podrían graficar la experiencia chilena en torno a las facilidades o dificultades para acceder a sus archivos y cómo se relacionan con los procesos desarrollados desde el año 90 en adelante?
El acceso a información pública o archivos también históricos en Chile es una experiencia bien variada, porque algunos organismos públicos son bastante colaboradores. Por ejemplo, bueno, lo fue en su momento, ahora está más restringido el archivo de la Cancillería, pero otros sí son mucho más abiertos y mucho más accesibles, aunque he tenido grandes limitaciones durante este año 2020 debido a la pandemia. Ahí sí que se ha enlentecido mucho, se ha restringido bastante más. Pero hay otros accesos, digamos, públicos, por ejemplo, que tienen mucho que ver con los funcionarios que trabajan ahí, con y los funcionarios, porque, por ejemplo, en el Museo de la Memoria, en el CEDOC, una de las como grandes ventajas que tiene son las personas que trabajan ahí, que te ayudan también a identificar qué es lo que te puede servir, qué es lo que hay, porque uno no siempre puede buscarlo en la web o incluso puede ser difícil encontrarlo en la base de datos que tiene, pero son las personas que trabajan ahí las que te van guiando, entonces ese es un plus muy grande, que también lo tiene, por ejemplo, el Archivo Nacional de la Administración, pero no así todos los organismos del Estado. Eso por un lado como de archivo físico que uno va a buscar información. La biblioteca también es como bien amigable, pero por ejemplo la ley de transparencia también, bueno, se ha ido mejorando. Igual si pensamos que solamente tiene 11 años de implementación, igual es relativamente joven y yo he tratado de hacer el ejercicio también como de estirar las posibilidades pidiendo, y le digo a mis estudiantes, pidan, porque en el fondo están tratando de sentar precedentes o tratando de estirar el ámbito de aplicación respecto de lo que se puede entregar y lo que no se puede entregar. Y eso ha tenido altos y bajos, dependiendo muchas veces también del organismo, de los funcionarios, si algunos son más celosos que otros. Yo he pedido información, por ejemplo, a organismos públicos que me han entregado incluso más de lo que he pedido, y otros que niegan tener la información que sé que al menos deben tener. Entonces es muy variada. Y si uno investiga el pasado, que es lo que he hecho bastante, son súper importantes los archivos que se mantienen, bueno, ahora se están digitalizando más, pero hay muchos archivos físicos que yo creo que la mayoría de la gente como desconoce o tal vez subutiliza. Archivos de organismos sociales, organismos de derechos humanos, de centros de documentación. Entonces la experiencia es muy variada y también tiene que ver con directrices públicas. Por ejemplo, la Cancillería, como mencioné, ha estado reduciendo el tipo de documento que es de acceso público. Eso los últimos 3 años, cosa que no existía antes. Entonces, ahora hay una ley de transparencia 2.0 en el Congreso que está un poquito paralizada, que también va a ensanchar el ámbito de obligaciones para el Estado, y también espero yo que se utilice por la ciudadanía para transparentar lo que está pasando en el país, pero también hacer ese registro histórico necesario. El museo ha sido importante en todas mis investigaciones. Antes de la existencia del museo, yo trabajé con el museo. O sea, la documentación que formó los primeros archivos del museo ya existían, fueron coleccionados y desarrollados por la Vicaría de Solidaridad, la Comisión de Reconciliación. Y yo trabajé durante todos estos años, empezando en el año 73, 74, después del golpe, y en el año 2000, por ejemplo, con Alejandro González en la Comisión Rettig, y con, aquí tengo la lista de todas las personas que colaboraron conmigo, y con Isabel Rojas. En ese momento los archivos estaban guardados para el uso de la Comisión Rettig. Y no sé si eso es una infidencia, pero me dieron acceso
a muchos de los documentos aún en ese momento. Yo creo que Peter sabe de eso también. O sea, la documentación que es la documentación que tiene el museo siempre ha sido concebido como documentos de uso público en el sentido de que guardando la confidencialidad de los datos personales muchas veces de las personas, pero sí con la intención de armar la historia de lo que pasó. Y esa documentación, que es la base de la documentación que ahora existe en el museo, ha sido la parte más importante de mis investigaciones. Y la voluntad de las personas de ayudar en eso a los investigadores como yo es una contribución importante a la historia. Hola, yo soy Peter Kornblue, trabajo sobre Chile en una organización en Washington, el Archivo de Seguridad Nacional. He tenido el honor y el placer de trabajar con John Dinges para muchos años. Y quiero decir al señor Dinges que es un honor, un placer verte y usar esta oportunidad de hacer una pregunta sobre el trabajo tan importante que has hecho todos estos años y los usos de los archivos que tú has usado como investigador, periodista y de veras un historiador sumamente importante sobre Chile, las violaciones de derechos humanos, Operación Cóndor, las relaciones entre los Estados Unidos y Chile. No sé si sepas, John, que hace más de 40 años antes de que yo llegué a Washington, yo te escuché tu voz en el Radio Nacional de los Estados Unidos casi cada día haciendo reportajes sobre el caso judicial de Orlando Letelier y Ronnie Moffett. Y después de mi llegada a Washington, cuando te conocí, tú estabas un mentor y un modelo para mí, yo era muy joven en esta época, pero un modelo para mí para buscar los hechos y escribir la verdad de la historia sobre Chile, el terrorismo, Cóndor, el caso de Letelier, otros casos tan importantes. Bueno, mi pregunta es algo inmediata, ¿no? Estamos viviendo en un momento de mucha desinformación. Mucha desinformación ahora en el país de los Estados Unidos y esta ciudad de Washington, donde tú y yo vivimos, y mucha desinformación alrededor del mundo. Me parece que los archivos contienen el veredicto de la historia, pero ¿cómo usamos más inmediatamente estos datos, estos hechos, para combatir la desinformación que está en una ola grande en nuestro país y en todos los otros países también? Es muy difícil. Ahora los mecanismos de comunicación son muy diferentes que eran cuando nosotros empezamos a trabajar sobre esta historia y estos asuntos. Y entonces, ¿cómo usamos estos archivos en Chile y aquí para combatir más efectivamente este ola de desinformación alrededor de nosotros? Bueno, no puedo dar una respuesta definitiva, ¿no? Porque yo creo que es un dilema para todos. El hecho de que luchando para saber la verdad, saber los hechos, vemos que en los medios, especialmente los medios sociales, se hace uso de información falsa que llega a tener el mismo nivel que la información verdadera.
yo no, por eso que yo creo que ninguno de nosotros tiene respuesta. En cuanto para los periodistas, lo importante, yo creo que lo han hecho aquí en Estados Unidos, lo importante es seguir haciendo el trabajo de establecer, de fijar la verdad, de trabajar a base de hechos. Y ahora, por primera vez, el periodismo llama mentira a las mentiras. Antes era común decir que, bueno, hechos en disputa, otra versión de los hechos. No, ahora la mentira es tan enraigada en la sociedad, en los medios, que es necesario denunciar la mentira como mentira. Los documentos tienen un papel importante en esto. Por eso, hablando de Estados Unidos, se nota que el régimen de Trump niega cualquier indagación basada en documentos. Yo creo que durante la investigación de impeachment, ¿no?, de acusación constitucional, negaron totalmente la entrega de documentos del gobierno de Trump. O sea, los documentos que pueden haber llegado solo llegaron por terceras personas, muchas veces contrarias, o sea, desafiando las órdenes del gobierno mismo. Los documentos existen. Siempre sabemos que los documentos existen. Y si sabemos que existen, tarde o temprano vamos a tener los documentos que van a mostrar lo que era la situación en el momento. Y yo creo que eso, en mi trabajo a través de muchos años, he aprendido esa lección de confiar en los documentos. Eso no significa que todos los documentos tienen la verdad 100%. Hay muchos errores. La gente en el momento estaban equivocados, pero no es muy común que en los documentos secretos se traten de engañar, porque están creando documentos para sus pares, para su gente que trabajan en la misma institución. Entonces no tiene sentido estar fabricando hechos en los documentos. Por eso que lo único que puedo decir es que se puede insistir en llegar a los documentos y teniendo los documentos, la versión de la verdad es muchísimo mejor que las versiones tergiversadas que vemos en los medios sociales. Bueno, quiero agradecerte directamente en esta oportunidad para todo el trabajo que has hecho estos años y el trabajo que viene también. Tan importante. Bueno, Peter, tengo que decir que tú y yo hemos trabajado y colaborado muchísimo. Y dije al principio de la charla que el trabajo de investigación es un trabajo de colaboración, y el hecho de que el Archivo de Seguridad Nacional existe es súper importante en poder trabajar así contigo, con Tom Blanton, con Carlos Osorio, con Scott Armstrong, o sea, gente que aquí, con Ray Bonner, con gente que en Estados Unidos formaron parte de los grupos de investigación. Eso ha sido una comunidad de buscar la verdad. En Chile, las personas que ya mencioné, Roberto Garretón, Christian Precht, Pepe Salaquet, Keno Ahumada, muchísimos más, formaron la comunidad de verdad. Y siempre lo que tenemos en común entre toda esa gente es que estamos insistiendo en llegar a los hechos. Y en todas esas personas que yo he mencionado, yo creo que ninguno trabaja políticamente para utilizar los hechos para una agenda política, sino su agenda es hechos, democracia y derechos humanos. Los archivos y documentos custodiados no son solo papeles que permanecen guardados.
El uso de los archivos tiene un profundo significado cuando se les reconoce su valor histórico, como mencionaba Pascal, o cuando son prueba jurídica en procesos y causas de derechos humanos, como en el caso de la obra de John. Hemos visto que los documentos de archivo son insumos y fuentes de inspiración para investigadores, y queremos llegar a las nuevas generaciones con este rico acervo para que sean ellos los que les den nuevos usos y nuevas significaciones. Los dejamos invitados para el próximo capítulo de Cultura de Archivo, que tendrá invitados tan interesantes como los que hoy nos acompañaron. Muchas gracias. Buenas tardes.